Hay lugares en el mapa que guardan secretos oscuros, heridas que nunca cicatrizan. Vancouver, a finales del siglo XX, se convirtió en uno de esos lugares. Una ciudad de postal, montañas majestuosas, océano infinito escondía una pesadilla indescriptible. Mujeres una tras otra comenzaron a desvanecerse sin dejar rastro. Rostros en carteles que el tiempo y la lluvia desteñían. Nadie sabía dónde estaban. Un depredador caminaba entre ellos, invisible, silencioso, implacable. Las desapariciones se concentraban en el Downtown East Side, un barrio marginal que la prosperidad había decidido ignorar. Allí, la vida era frágil. Las víctimas eran mujeres vulnerables, trabajadoras sexuales, adictas, indígenas. La policía durante años pareció mirar hacia otro lado. Ese monstruo tenía un nombre: Robert Willie Pickton, un hombre aparentemente anodino, un criador de cerdos de Port Coquitlam. Nadie imaginó que en su granja, sucia y destartalada, se escribía uno de los capítulos más negros de Canadá. Ofrecía una sonrisa, una cerveza, un viaje en coche para luego arrastrar a sus víctimas a un laberinto sin salida. La sombra que se cernía sobre Vancouver tenía un rostro, una granja y un apetito insaciable por la crueldad. El Downtown East Side de Vancouver no era un lugar para los débiles de corazón. Era un gueto de facto, un puñado de calles donde pobreza, adicción, enfermedad mental. Durante los años 80 y 90, mientras el resto de Vancouver florecía, este barrio se hundía cada vez más en la miseria. Era el lugar al que nadie quería mirar, y precisamente por eso se convirtió en el coto de caza perfecto. Las mujeres que vivían y trabajaban allí eran vistas como desechables por una parte de la sociedad. Las desapariciones comenzaron como un goteo lento y constante. Marnie Fraserina Abbotsway, Andrea Josbury, mujeres con historias, con familias, con sueños rotos. Eran madres, hijas, hermanas. Pero en los informes policiales, a menudo quedaban reducidas a una etiqueta: trabajadoras sexuales, drogadictas. Esta clasificación, cruel e injusta, sirvió como excusa para la inacción. Una lógica perversa que permitió al asesino operar con una impunidad casi total durante más de una década. Las mujeres desaparecían de las mismas esquinas, en el mismo radio de unas pocas manzanas. Subían a un coche y nunca más se las volvía a ver. No había cuerpos, no había escenas del crimen, solo un vacío creciente y la angustia de sus seres queridos. Las familias denunciaban, suplicaban, organizaban marchas. La policía insistía en que no había pruebas suficientes para conectar los casos, a pesar de que la lista de ausentes superaba ya las 60 mujeres. La atmósfera en el Downtown East Side era de terror puro. Las mujeres se advertían unas a otras: ten cuidado con la camioneta azul. ¿Quién era Robert Pickton? Para sus vecinos en Port Coquitlam era simplemente Willie, el hermano raro de la familia Pickton. Un hombre desaliñado, de pocas palabras, que había heredado junto a su hermano Dave una granja de cerdos. Vivía en un remolque cochambroso en la misma propiedad, un lugar que parecía sacado de una película de terror, lleno de chatarra, vehículos oxidados y un desorden caótico. Pickton era socialmente torpe, casi analfabeto, y a menudo se le veía murmurando solo. Registraron una organización sin ánimo de lucro llamada Piggy Palace Good Times Society. Bajo este nombre ridículo, organizaban fiestas salvajes en un granero reconvertido en la propiedad. Eventos con música a todo volumen, alcohol, drogas y la presencia de moteros y trabajadoras sexuales traídas del Downtown East Side. Estas fiestas eran la tapadera perfecta. Era el lugar ideal para que una persona desapareciera sin que nadie se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. La vida de Pickton estuvo marcada por la soledad y el resentimiento. Creció en un ambiente familiar extraño, dominado por una madre autoritaria. Nunca tuvo relaciones estables y mostraba un profundo desprecio hacia las mujeres, especialmente hacia las trabajadoras sexuales. Esta misoginia patológica se convirtió en el motor de su violencia. En su mente retorcida, estas mujeres no eran seres humanos, sino objetos que podía usar, profanar y desechar. Su granja no era solo su hogar, era su reino, un dominio privado, donde él dictaba las leyes de la vida y, sobre todo, de la muerte. El modus operandi de Robert Pickton era tan brutal como metódico.
Su coto de caza era siempre el mismo: las calles oscuras del Downtown East Side. Conducía su furgoneta o su Lincoln Continental, merodeando lentamente hasta que encontraba a una mujer sola. Les ofrecía dinero, drogas o simplemente un viaje a un lugar cálido. Para muchas de estas mujeres, desesperadas y ateridas de frío, la oferta era difícil de rechazar. Confiaban en él. Veían a un hombre mayor, algo extraño, pero aparentemente inofensivo. Subían al coche sin saber que acababan de firmar su sentencia de muerte. El viaje a la granja de Port Coquitlam era un viaje sin retorno. Una vez en la granja, el horror se desataba. Picton llevaba a sus víctimas a su remolque o al matadero de la propiedad. Allí, lejos de cualquier posible ayuda, las atacaba. A menudo usaba esposas para inmovilizarlas. Los detalles exactos eran demasiado espeluznantes para ser contados en su totalidad. Sabemos que las asesinaba de diversas formas, incluyendo disparos o apuñalamientos. Sus gritos se perdían entre los gruñidos de los cerdos y el ruido de la maquinaria agrícola. El verdadero genio diabólico de Picton residía en su capacidad para hacer desaparecer los cuerpos. Tras asesinar a sus víctimas, descuartizaba los cuerpos en el matadero de la granja. Parte de los restos humanos eran triturados en una moledora de carne industrial. Luego, según las confesiones, alimentaba a sus cerdos con los restos. Los cerdos son omnívoros y capaces de consumir huesos, carne y tejidos blandos, borrando casi por completo cualquier rastro de ADN. Durante años, la investigación policial fue un fracaso rotundo. A pesar de las decenas de desapariciones y la creciente presión de las familias y activistas, los diferentes cuerpos policiales de Vancouver y la Real Policía Montada de Canadá no lograban colaborar eficazmente. Se perdieron pistas, se ignoraron testimonios y, lo más grave, se subestimó la inteligencia del asesino. La teoría oficial se aferraba a la idea de que no había un único depredador. La suerte del asesino comenzó a cambiar. Gracias a un golpe de suerte, en el año 2002, un hombre llamado Scott Chubb, que había trabajado esporádicamente para Picton y vivía en un remolque en su propiedad, contactó a la policía. Chubb les contó algo que le había helado la sangre. Dijo que había visto en la granja objetos que parecían pertenecer a las mujeres desaparecidas. Bolsos, documentos de identidad. Pero la pista más importante fue otra. Afirmó haber visto armas de fuego ilegales en el remolque de Robert Picton. Esa denuncia, aunque no vinculada directamente a asesinatos, fue la llave que la policía necesitaba. La denuncia por armas dio a los investigadores la razón legal para obtener una orden de registro de la propiedad de Picton. El 5 de febrero de 2002, un equipo de policía entró en la granja de Port Coquitlam. No sabían que estaban a punto de pisar el umbral del infierno. Con el inhalador de Serena Abotsway en su poder, la policía arrestó a Robert Picton el 22 de febrero de 2002. Inicialmente, solo fue acusado de 2 cargos de asesinato. Obtuvieron una segunda orden de registro, mucho más amplia, que les permitió examinar cada centímetro cuadrado de la granja de 10 acres. Así comenzó una de las excavaciones forenses más grandes y complejas jamás realizadas. La propiedad de Picton se convirtió en una gigantesca escena del crimen. El trabajo fue arduo y psicológicamente devastador para los equipos forenses. Utilizando maquinaria pesada, excavadoras y tamices, arqueólogos forenses y antropólogos forenses comenzaron a peinar la tierra de la granja. Pronto, los hallazgos confirmaron sus peores temores. Encontraron fragmentos de huesos humanos, dientes. En el congelador de Picton descubrieron 2 cabezas humanas cortadas por la mitad junto con manos y pies. La prueba más condenatoria provino de la propia boca de Picton. La policía colocó a un agente encubierto en su celda, haciéndose pasar por otro recluso. Picton, creyendo que hablaba con un igual, comenzó a jactarse. Picton, I wanted one more. Make the big 5-0. Con una frialdad escalofriante, confesó haber asesinado a 49 mujeres. Quería hacer la cifra redonda, llegar a las 50. Las pruebas de ADN fueron cruciales para vincular a Picton con las víctimas. En el laboratorio, los científicos encontraron ADN de 33 mujeres diferentes en la granja, y mezclado con carne de cerdo en su congelador, que él, según se sospecha, distribuía entre sus amigos y vecinos. La magnitud del horror era inimaginable. El juicio de Robert Picton comenzó en enero de 2007 y fue un proceso largo y complejo. Debido a la abrumadora cantidad de pruebas y al número de víctimas, la Fiscalía tomó una decisión estratégica controvertida.
En lugar de acusarlo por las 26 mujeres cuyos restos de ADN se habían identificado más claramente, decidieron dividir el caso. El primer juicio se centraría solo en 6 cargos de asesinato: Marnie Fraserina, Abbott Sway, Georgina Papin, Andrea Josbury Mona Wilson, Brenda Wolfe. La sala del tribunal se convirtió en el escenario de una historia de terror real. Los fiscales presentaron más de 100 testigos y una montaña de pruebas forenses. Mostraron fotografías de los hallazgos en la granja, reprodujeron la escalofriante confesión de Picton al agente encubierto. La defensa, por su parte, intentó sembrar la duda. Argumentaron que en la granja se celebraban fiestas multitudinarias y que otras personas vivían o trabajaban allí, por lo que cualquiera podría haber cometido los crímenes. El jurado escuchó durante meses testimonios que helaban la sangre. La atmósfera era pesada, cargada con el dolor de las familias que asistían cada día. El 9 de diciembre de 2007, tras 9 días de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Robert Picton fue declarado culpable, no de asesinato en primer grado como pedía la fiscalía, sino de 6 cargos de asesinato en segundo grado. A pesar de ello, la sentencia fue la máxima posible: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. A sus 58 años, esto equivalía a una sentencia de muerte en prisión. El carnicero de Vancouver nunca más volvería a caminar en libertad. La historia de Robert Picton es más que la crónica de un asesino en serie. Es una advertencia, una lección sombría sobre cómo los monstruos más terribles no son criaturas de la noche, sino seres humanos que caminan entre nosotros, ocultos a plena vista. Picton pudo cometer sus crímenes porque cazaba en los márgenes, en los lugares oscuros donde la luz de la justicia y la compasión apenas llega. Sus víctimas eran invisibles para muchos. La verdadera justicia reside en aprender la lección. Asegurarnos de que la policía y el sistema judicial traten cada vida como valiosa, sin importar su origen, sin importar su profesión, sin importar sus adicciones. Escuchar a las familias que denuncian una desaparición, creerles y actuar con la urgencia que cada vida humana merece. La vigilancia no es solo tarea de la policía, es una responsabilidad comunitaria. Las mujeres del Downtown East Side intentaron hacerlo. Se cuidaban unas a otras porque sabían que nadie más lo haría. Robert Picton morirá en prisión, pero el mal que representa sigue latente. La historia de la granja del horror de Vancouver debe ser contada una y otra vez, no por morbo, sino como un recordatorio perpetuo. La oscuridad puede anidar en los lugares más insospechados, y la apatía es el mejor cómplice del mal. Mantener los ojos abiertos, los oídos atentos y el corazón dispuesto a defender a aquellos a quienes la sociedad ha decidido ignorar. Porque cuando una sola persona desaparece en la sombra, es toda la humanidad la que se vuelve un poco más oscura.